Saludos y bendiciones para todos los amigos, para todas las amigas, hermanos y hermanas que tienen la oportunidad, la bendición de ver esta enseñanza. Y si han escuchado las otras que he hecho en relación con estas, también espero que les haya sido de bendición, como espero también en el nombre de Jesús, que esta les sea igualmente de gran bendición. Deseando, por supuesto, en el nombre de Jesús, que el Espíritu Santo les esté guiando, les esté iluminando estas verdades, para que el desarrollo y el crecimiento espiritual que Él tiene determinado para cada uno de nosotros, porque cuando Él nos llama a esta salvación, nos llama a formar parte del reino de los cielos, por supuesto, Dios tiene determinado un propósito para cada uno de nosotros. Y dependiendo del desarrollo y el crecimiento espiritual que cada cristiano tenga, por su sed, por su hambre, por su búsqueda de Dios, por su búsqueda de su Padre, de conocer la verdad que Dios tiene para cada uno de nosotros, este cristiano, esta cristiana, va a entrar en un proceso de desarrollo espiritual, como acabo de decir, para que Dios pueda hacer en su vida y por medio de él todo lo que se ha determinado para con dicha persona. En esta oportunidad vamos a tocar un tema titulado ¿Cómo entiende la secta unicitaria la doctrina de bautismos? Esta doctrina que la secta unicitaria tiene, si se quiere, como su columna vertebral, porque es la que le permite a todos aquellos que creen en ella formar parte de esta secta. Para la doctrina unicitaria, la creencia acerca de la doctrina de bautismo, para ellos es fundamental, porque es lo que hace de que cada uno de sus seguidores adquiera el adjetivo o el calificativo de unitario o unicitario. Para nosotros como cristianos, la verdadera iglesia de Jesucristo, nosotros somos cristianos porque somos seguidores de Cristo, cumplimos fielmente, tratamos de cumplir fielmente cada uno de los principios espirituales que nuestro Padre Celestial ha plasmado en su escritura, inspirado por el Espíritu Santo. Pero en cuanto a esta doctrina, en cuanto a esta secta, la secta unicitaria, que tiene esta doctrina de bautismo como su columna vertebral, porque es lo que los hace ser lo que son, y por supuesto el resto de las doctrinas que tienen complementan su creencia, su doctrina, su errada doctrina. Y quiero entrar directamente rápido a este tema porque es un tema muy largo, abarcará por lo menos unos 10 videos más o menos, de unos 20 a 30 minutos cada uno. Y es muy extenso porque quiero tocar desde la raíz hasta las ramas todo lo que tiene que ver con respecto a esta doctrina. Y es algo que quiero hacerlo porque se tiene que entender tal cual el Espíritu Santo lo ha dejado plasmado en la Biblia. Y es necesario para nosotros, como iglesia de Jesucristo, como hijos de Dios, que entendamos completamente esta verdad. Si entendemos completamente esta verdad, cuando leamos o oigamos algo que no está conforme a la palabra, lo vamos a saber detectar. Y por supuesto vamos a saber cómo corregirlo. Vamos a saber cómo llevar aquel error a la obediencia a Cristo. Y vamos a saber cómo ordenarle la mente al que está equivocado. Ordenarle la mente de manera correcta, por supuesto. Sin discusión, sin ofensas, sino diciendo, como se dice, la verdad por todo el medio de la calle. Bueno, y quiero entrar rápidamente en el tema, como les dije, porque es un poco extenso y quiero abarcar cada punto esencial y específico de esta doctrina. Bueno, como les acabo de decir, el título de
esta serie de enseñanzas de este punto que vamos a tocar hoy, como les dije que debe abarcar más o menos como unos 10 videos, unas 10 partes, de una media hora más o menos cada uno, se llama ¿Cómo entiende la secta unicitaria la doctrina de bautismo? Bueno, la entiende como entiende todas las demás doctrinas que tiene, de manera torcida, por supuesto. Para la secta unicitaria, la doctrina de bautismos se limita solo al bautismo de las aguas, la cual para ellos tiene dos pilares fundamentales, pilares que por demás están apolillados por las termitas de la herejía y de la apostasía. Estos dos pilares que sostienen la doctrina unicitaria del bautismo en las aguas son, primero, que el mismo debe realizarse solo y únicamente en el nombre de Jesús. Y segundo, que es necesario y obligatorio el bautizarse solo en el nombre de Jesús, porque quien no se bautiza en las aguas solo en el nombre de Jesús no puede ser salvo. Como vemos, ya por allí están mal. Esa no es la doctrina bíblica. Esa no es la verdad de Dios con respecto a esta doctrina. Y continuamos también, que dice que esta declaración, por supuesto, esta declaración de esta secta que dice que con respecto a la doctrina de bautismo, que para poder bautizarse en las aguas solamente tiene que hacerse en el nombre de Jesús, y que si no se hace en el nombre de Jesús no se puede ser salvo. Para ellos esta doctrina se limita únicamente, la doctrina de bautismos, no de bautismo, sino de bautismos, se limita solamente al bautismo en las aguas, solo en el nombre de Jesús, para salvación. Y por supuesto, esto no lo dice la Biblia. Y como le iba diciendo, esta declaración me hace recordar mucho a lo que decían algunos fariseos en el primer siglo, poco después del nacimiento de la iglesia, que comenzaron a predicar diciendo que es necesario circuncidarse para poder ser salvos. Y esto lo podemos leer en el libro de los Hechos, capítulo 15, en el verso 1 y 5, donde dice: entonces algunos que venían de Judea, que eran fariseos, convertidos al cristianismo, enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. El verso 5 dice: pero algunos de las sectas de los fariseos, estos que estaban predicando esto, cuando ya se estaba realizando el primer concilio en Jerusalén, que habían creído, se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Aquellos fariseos en aquel entonces, por supuesto, malinterpretando la escritura y los principios que tienen que ver acerca de la salvación para con toda la humanidad, ellos creían de que si los gentiles que abrazaban la fe de Jesús no se circuncidaban, no podían ser salvos. Entonces entendemos que aquellos fariseos antiguos decían de que si no nos circuncidamos conforme al rito de Moisés, no podíamos ser salvos. Pero estos fariseos modernos dicen de que si no nos bautizamos en las aguas solo en el nombre de Jesús, tampoco podemos ser salvos. Y eso es algo que tenemos que especificar claramente por las escrituras, no por lo que alguno cree, no por lo que alguno piensa, no por lo que se le enseñó a alguien, no por lo que opina, por lo que piensa, por lo que leyó en un periódico, por lo que leyó en una radio, o oyó en una radio, por lo que leyó en una revista, por lo que pudo ver en una valla publicitaria, sino exactamente por lo que el Espíritu Santo estableció en la palabra de Dios. Pretender afirmar que el bautismo en las aguas solo debe realizarse únicamente en el nombre de Jesús, y pretender además que el mismo es imprescindible para la salvación, no solo desconfigura una doctrina que tiene un carácter naturalmente simbólico y legal en nuestras vidas como cristianos, sino que trata de convertirla en una doctrina fundamentalmente obligatoria para la salvación. Y esto no solamente viola la justicia que Dios nos ha dado por medio de
de esta doctrina, sino que le niega a todo el mundo que cree en ella la posibilidad de poder alcanzar la verdadera salvación. La salvación es la que Dios ha provisto, no la que el hombre se inventa para tratar de alcanzarla. Y en esto consiste el principio fundamental de todas las religiones. Todas las religiones tienen como definición universal tratar de alcanzar a Dios por sus propios medios. Y eso jamás va a ser posible. Para que nosotros pudiéramos llegar a Dios, Dios tuvo que venir en la persona de Jesucristo a tender un puente entre Dios y los hombres y abrirnos el camino para poder llegar al Padre. De esta manera podemos entender claramente que esta doctrina que pretende asegurar la salvación solamente por el bautismo de las aguas y que el mismo solo tenga que realizarse en el nombre de Jesús, claramente podemos ver detrás de ella al diablo. ¿Por qué podemos ver detrás de ella al diablo? Porque él es el único interesado en desviarnos de la verdadera salvación que el Espíritu Santo nos ha provisto, que Dios nos ha provisto por medio de Jesucristo, y que el Espíritu Santo ha dejado inspirado en la palabra escrita del Nuevo Testamento. Cuando alguna doctrina, predíquela quien la predique, enseña acerca de la salvación, pero no de la manera como está establecido por nuestro Señor Jesucristo, le está negando a todas las personas que creen en la misma la posibilidad de poder entrar al cielo. La forma en que toda persona puede llegar a la salvación está bien clara en las Escrituras, y es por medio de creer y confesar que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos. Y a partir de entonces, después de esta confesión, que vino primero de un creer, después de esta confesión y después de este creer, viviendo en santidad, conforme a todos los mandamientos que el Señor estableció en la Biblia, es que podemos alcanzar el cielo. La salvación la alcanzamos cuando creemos y confesamos en Jesús. Pero esa salvación la retenemos para poder entrar al cielo viviendo según los mandamientos que Dios nos ha dado. No es de otra manera. Y así claramente está escrito en todos los textos de la Biblia, del Nuevo Testamento, que se habla acerca del mismo. En los cuales podemos citar Romanos capítulo 10, el verso 9 y 10, que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Creer y confesar que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos son los dos principios espirituales que Dios mismo ha establecido para alcanzar la salvación. Y por supuesto, no se puede omitir una pregunta en esta situación, que es la siguiente. ¿En qué parte de estas escrituras se mencionó el bautismo en las aguas, solo en el nombre de Jesús, como requisito único y fundamental para alcanzar la salvación? Como puedo notar, en ninguna parte. Bien, pero ¿cuál es el fundamento de la doctrina unicitaria para crear una falsa doctrina como esta? Pues sencillamente el no poder entender simplemente 6 versículos que se encuentran solo en 2 libros de la Biblia, y que por leerlos a medias, solo lo entendieron a medias, y por ello tuvieron que sacarlo fuera de su contexto, colocarlos en otro contexto, y luego se entregaron a la afanosa y penosa tarea de torcer y pervertir el resto de la escritura que no tenían nada que ver con esta doctrina, para obligarla a decir lo que ellos querían que dijera. Y para comenzar a desmantelar esta doctrina que le ha negado la salvación a todos los que se han dejado envolver por ella, comencemos por señalar los versículos que ellos malentendieron y que los ha conducido a predicar un error que se levanta contra la voluntad de Dios y que ahora vamos a dejar al descubierto, que son los siguientes. Comenzamos por leer en Marcos 16:16, que dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Ellos solamente leen esta parte de la escritura y se olvidan de la demás, que dice:
mas el que no creyere será condenado. Hechos 2:38 que dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 8:16 que dice, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, hablando del Espíritu Santo, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Hechos 10:48, y mandó bautizarles en el nombre de Jesús. Entonces le rogaron que se quedase con ellos, que se quedase por algunos días, con ellos por supuesto. Hechos 19:5, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Y Gálatas 3:27 que dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo, estáis revestidos. Con toda sinceridad, les digo que no sé cómo esta doctrina unicitaria pudo entender que estos 6 versículos se limitan a declarar que es necesario y obligatorio bautizarse solo en el nombre de Jesús para poder ser salvos. Tendría que ser no solo un neófito para creer esto, sino un total ignorante de la verdad que de mi Padre Celestial tengo por su Espíritu Santo. Solo aquellos que no están aprobados por Dios, como los que se rigen por la doctrina unicitaria, son los que han creído que el bautismo en las aguas debe realizarse solo por medio del nombre de Jesús y que el mismo es obligatorio para alcanzar la salvación. Les pregunto, ¿creen ustedes como ellos creen que esto es lo que quieren decir estas escrituras? Porque si usted lee detenidamente, esperando que el Espíritu Santo, no usted ni yo, sino el Espíritu Santo le dé la exégesis correcta de cada una de esas escrituras, usted se dará cuenta de que no es eso lo que quiere decir. Porque el Espíritu Santo tampoco los va a limitar a leer esas escrituras. Los va a llevar por revelación a otras escrituras para ver si es verdad lo que esta secta cree que estas escrituras dicen o es verdad lo que el Espíritu Santo les va a decir. Sigo preguntándoles, ¿es esto lo que Dios manda en su palabra? ¿Acaso el libro de los Hechos de los Apóstoles y el de Gálatas son los únicos libros en toda la Biblia en que se habla acerca de este tema? ¿No hay más referencia en toda la escritura acerca del mismo? La secta unicitaria tomó solo estos 6 textos de las Sagradas Escrituras, los malinterpretó, los reforzó con otros pocos textos también malinterpretados de toda la inmensidad de las revelaciones que hay a todo lo largo y ancho de la Biblia, para formar una doctrina o para fabricar una doctrina que por ningún lado dice lo que ellos pretenden hacer creer que dice. La secta unicitaria creó toda una falsa doctrina, tomando como prioridad solo estos 6 textos. Si se quiere, serían como la columna vertebral en la cual ellos se fundamentan para predicar la catástrofe que están predicando. Porque al predicar esto, como les dije anteriormente, le niegan la salvación a la humanidad de la manera como el Señor la ha establecido. Y todo aquello que pervierta el camino de Dios no es de Dios. Predíquelo quien lo predique. La secta unicitaria, como les venía diciendo, creó toda una falsa doctrina tomando como prioridad solo estos 6 versículos. Y los establecieron como el fundamento y la columna vertebral de su herética doctrina. Y sobre ellos, además, edificaron una terrible hermenéutica con su debida eisegesis para tratar de fortalecer su error. Por supuesto, torciendo, negando, desacreditando, invalidando y desprestigiando el resto de la escritura que no confirme lo que ellos en su ignorancia creen y pretenden hacer creer que dice. Comencemos a ordenar este desorden por medio de la sabiduría del Espíritu Santo, por supuesto, haciendo la hermenéutica y la exégesis correcta de estas escrituras, las que ellos mismos han torcido, para establecer la verdad en la mente de aquellos que no la conocen, confirmar a los que sí la conocen y tratar de rescatar a los que están en este error. Como estamos hablando de la doctrina de bautismos, porque esa es otra cosa, como se los he dicho en las enseñanzas pasadas. Por favor,
estudien un poco de gramática. Les va a ayudar mucho, les va a dar luz, les va a dar entendimiento. Porque así como la gramática es los que los ha enseñado a ustedes a leer y escribir, les va a enseñar a entender muchas cosas de la Biblia. Y como les acabo de decir, como estamos hablando de la doctrina de bautismos en plural, no de bautismo en singular, lo primero en este asunto es aclarar cuántos tipos de bautismo están establecidos, doctrina del reino de Dios, cuáles son y de qué manera se tienen que aplicar los mismos. Y para esto, por supuesto, debemos y tenemos que recurrir a las Sagradas Escrituras, porque, como se lo he dicho a muchas personas, inclusive de otras religiones también, que nada tienen que ver con Dios, pero dicen fundamentarse en la Biblia, que han querido tocar conmigo cualquier tema o cualquier doctrina específica de la Escritura, siempre les he dicho lo mismo que le digo a esta secta. Toda doctrina, todo principio espiritual del reino de los cielos está fundamentado en la Biblia. Así es que si vamos a hablar de doctrina, vamos a hablar de Biblia. No vamos a buscar libros de hombres que supuestamente han interpretado doctrinas de la Biblia. No me voy a fundamentar en esos libros para hablar de la verdad de Dios. Me tengo que fundamentar es en la Biblia, en la palabra de Dios, porque es allí donde el Espíritu Santo colocó el fundamento de la iglesia y sobre el cual nosotros estamos siendo edificados como cristianos. Así que si vamos a hablar de la doctrina de bautismos, tenemos que ver el fundamento de esto, y el fundamento de esto está en la Biblia. Y para ello vamos al libro de Hebreos capítulo 6, en el verso 1 y 2, que dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Los rudimentos aquí se refiere al ABC del Evangelio. Hay muchas, incluso iglesias de Jesucristo, que no salen del ABC. Siempre están predicando los mismos fundamentos de la Biblia y no tratan de salir de allí para ir adelante, para avanzar. Como dice este texto, vamos adelante a la perfección, pero para avanzar a la perfección tenemos que dejar los rudimentos de la Biblia. Eso no quiere decir abandonarlos o echarlos a un lado u olvidarse de ellos. Está diciendo, no te quedes solamente en el fundamento, sigue adelante, teniendo por supuesto, edificando lo que se va a edificar sobre el fundamento en el cual ha sido enseñado, que es el ABC del Evangelio. Y aquí se nombran algunos de estos fundamentos, entre los cuales la doctrina de bautismos es uno de los fundamentos, es decir, es el ABC del Evangelio, sobre el cual el cristiano tiene que estar fundamentado. Vuelvo a leérselo desde el comienzo. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, a la universidad de Dios, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, y aquí nos detenemos. ¿Por qué nos detenemos aquí? Porque es el tema que estamos tocando. Y si usted sabe leer y sabe identificar lo plural de lo singular, podrá darse cuenta que el verso 2 está hablando con respecto al tema que estamos tocando y le dice doctrina de bautismos. Entre las muchas cosas que se nos revelan en esta escritura, la misma habla acerca de la doctrina de bautismos. Si lo nota bien, el término bautismos está en plural y no en singular. Es decir, que hay más de una sola clase de bautismo. No solamente es el bautismo de las aguas. No es el único bautismo del que se habla en la Biblia. Y claro, esta verdad por supuesto ya comienza a echarle tierra en los ojos a la secta unicitaria. A aquellos que no quieren dar su brazo a torcer, ni siquiera sentarse a meditar como aquellos judíos. Creo que de la ciudad de Tesalónica, donde llegó Pablo predicándoles acerca de Cristo, dice que algunos de esos judíos se sentaron y escudriñaron cada día en las Escrituras para ver si esto era verdad. Esta es la posición exacta que debe tener todo aquel que está en un error. Sentarse a ver si lo que se les está diciendo es verdad de Dios o no es verdad de Dios.
Y es algo que yo los invito. Háganlo. Siéntense. Siéntense allí, estudien esta enseñanza, revisen los textos que les estoy dando y el Espíritu Santo va a hacer el trabajo de Dios en su vida. Si ustedes de verdad quieren aprender la palabra de Dios, si ustedes de verdad quieren saber la verdad de Dios, entonces siéntense y escuchen y escudriñen, que cuando ustedes abran su corazón para la verdad, el Espíritu Santo les va a llenar ese corazón de su verdad. Lo que usted tiene que hacer ahora es preguntarle al Espíritu Santo, ¿cuántos son los tipos de bautismos que hay como doctrina del reino de los cielos y cuáles son? Y por supuesto, mientras usted los investiga, los comienza a buscar en la palabra de Dios, yo se los voy a dar por adelantado, porque ya esto es algo que ya hice desde hace mucho tiempo y gracias al Señor, el Espíritu Santo me ha revelado esta doctrina completamente, tocante a todo lo que tiene que ver con la doctrina de bautismos. Y solamente se habla de bautismo, por supuesto, es en el Nuevo Testamento, desde los 4 evangelios en adelante. Y se van a llevar una sorpresa cuando estemos más avanzando en este material, porque comúnmente nosotros como Iglesia de Jesucristo, por supuesto, se nos ha enseñado acerca de 3 clases de bautismo, pero no son los únicos que hay. Son los que la Iglesia debe aprender y practicar para vivirlos, pero no son las únicas doctrinas acerca del bautismo. Hay otros dos tipos de bautismos más que poco se toca porque como no tienen que ver directamente como enseñanza para la iglesia, sino que fueron registrados en los evangelios y quedaron solamente allí, no por eso significa de que no existan. Existieron, incluso uno de ellos todavía existe hasta el arrebatamiento de la iglesia. Pero cuando toquemos el punto, vamos a estar examinándolo y describiéndolo punto por punto para que quede claro y asentado cada una de esas verdades. Bueno, después de habernos revelado e iluminado el Espíritu Santo toda la verdad acerca de cuántos y cuáles son los tipos de bautismo que hay, como doctrina del reino de los cielos, comenzamos a describirlo uno por uno, en su respectivo orden, por supuesto. Ineludiblemente, al tocar este tema, obligatoriamente tenemos y debemos desarrollar plenamente todas las características relacionadas con la doctrina de bautismos, para establecer la verdad de Dios con respecto a este tema, como les venía diciendo. Y a medida que comencemos a enumerar cada uno de los mismos, usted se irá dando cuenta de la terrible hermenéutica y pésima exégesis que se realizó con la doctrina de bautismo que la secta unicitaria limitó únicamente al bautismo en las aguas, el cual lo realizan solo en el nombre de Jesús y que además, según ellos, es fundamental para la salvación. Algo también que quiero agregar a esto, en la oportunidad que yo he tenido de hablar con algunos creyentes de esta secta, he podido notar que muchos de ellos creen en las lenguas, en el bautismo del Espíritu Santo, pero otros no creen. La niegan de plano porque para ellos solamente hay un tipo de bautismo, que es el bautismo en las aguas. Y he podido notar esta disparidad entre ellos. Y bueno, como toda secta, siempre tienen, como decimos aquí en criollo, su trompo enrollado, ¿no? Cada quien cree lo que le parece, como mejor le conviene. Porque según ellos tienen un libre albedrío y el libre albedrío que ellos recibieron es para pensar lo que ellos crean, decir lo que ellos crean y vivir como ellos crean. Bueno, puedes hacerlo, tienes un libre albedrío, pero como dice en Eclesiastés, sobre todas esas cosas te juzgará Dios. Para continuar aquí, lo primero que debemos conocer es la definición del término bautismo, para entender las aplicaciones que el Espíritu Santo hace del mismo en la Escritura. Y así tendremos bien clara la verdad acerca de esta doctrina, la doctrina de bautismo.